Nuevamente, buenas tardes a las tres. Vamos a dar inicio ya a esta materia de proyectos de inversión. La verdad es que, digo, no sé ustedes, pero yo me acuerdo que apenas en sus primeras materias, donde también tuvimos alguna entre nosotros, ¿no? Que tuvieron sus primeras materias. Al día de hoy ya es su sexto cuatrimestre, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Cierto, profe. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Yo siento que se ha ido muy rápido, ¿no? No sé ustedes, pero ¿cómo van? Pues yo creo que ya estamos en septiembre, tantito, poquito más y terminamos el año. Y ya después nos restaría un año y terminamos, si es que Dios nos permite. Y bueno, Muy pues rápido. quiero felicitarlas porque pues prácticamente desde el inicio han estado ustedes y algunas otras personas que se habían incorporado al grupo, pero después salieron y así de los que empezaron, pues quedan ustedes todavía. Entonces, pues reconocerles eh, el continuar y pues no declinar porque pues ya habiendo avanzado algo, creo que era importante concluirlo y qué bueno que lo están haciendo. Pues bueno, miren, esto es importante porque la materia que vamos a ver a partir de hoy, Administración de Proyectos de Inversión, tiene una peculiaridad porque como administradores, lo hemos visto también en otras materias que ya hemos tenido, eh, tienen una función en particular por su formación, ¿sale? Para que ustedes como administradores, ya sea que quieran poner un negocio o vayan a trabajar en alguna empresa pública privada, eh, que algunos de ustedes ya lo están haciendo. Entonces, tengan todas esas herramientas que de alguna manera te van a permitir aplicar las funciones de un administrador ya, un profesional como lo que están haciendo ustedes, se están formando para esta parte. Y de esta materia de administración de proyectos de inversión, lo que queremos aquí es poner en prácticamente, valga la redundancia, todo lo que ya han visto en estas últimas materias, desde el tema de costos, investigación de mercados, todo lo que ya hemos visto en muchas de las materias, aquí lo van a empezar a aplicar en una sola actividad. Entonces, pues vamos a hacer prácticamente una recapitulación de todo, integrado a una sola actividad que a lo que se refiere esta materia es proyectos de inversión. ¿De acuerdo? Entonces, pues ese es el objetivo de esta materia, prácticamente. Voy a compartirles pantalla, me avisan cuando ya se pueda ver. A ver, ahí voy. Me dicen cuando ya puedan ver, por favor. Listo. Excelente, muchas gracias. Bien, como antecedente de los proyectos de inversión, es decir, ¿por qué, por qué surgen estos proyectos de inversión? Recordarán que en sus primeras materias vieron seguramente micro o macroeconomía, ¿cierto? Ya vieron esa materia. Cierto. Sí, profe. Ok, de, de los puntos, o ¿cómo decirlo? De los indicadores que permiten saber si un país económicamente está creciendo o no, ¿cuál es? El PIB. Exactamente, ¿no? Es el Producto Interno Bruto. ¿Eso a qué hace referencia ese indicador? Si crece, ¿a qué hace referencia? O si Al, disminuye. al, bueno, el crecimiento que tiene un país, hablando económicamente hablando, las ventas que tiene a nivel mundial. Ok, pero ¿a través de qué hacen ventas? ¿Qué es lo que tienen que hacer las empresas? O sea, primero, ¿qué tiene que haber para que haya una producción de algo? Productos, ¿Quién por los eso se genera? llama ¿Quién los crea? las manufactureras Las de empresas, cada país. ¿sale? Las empresas. Exactamente, que independientemente de qué sector sean, ¿sale? Sean del sector primario, ¿no? De las de extracción, o sean del sector secundario, de las manufactureras, como bien menciona Celi, o sean de las de servicios comerciales, todas aportan al PIB, ¿sale? Entonces, el PIB lo que indica es la producción que hay, qué tan productivo es un país, porque con toda esa producción que se hace,
¿Qué sucede? Hay quien lo va a consumir, ¿sale? Se cubre una necesidad. Y entonces, lo más relevante es cuando ya hay una producción muy grande, muy vasta, y se satisface el mercado interno, el país, ¿qué sigue después con lo que se sigue, lo que está producido en excedente? ¿Qué sucede con eso? Se, se desvaloriza su costo. Bueno, a lo mejor más bien la pregunta no la hice bien. Si ya se satisface con lo que se produce en un país, ¿no? En esas cantidades y se cubren todas las necesidades de la población tal cual del país, Se importan, exacto, se exporta, ¿no? Más bien, sí, se exportan, se se mandan exporta, al extranjero. exactamente, se exportan y eso hace que haya una comercialización con una divisa diferente que es la del dólar, ¿sale? Todas las compras en el extranjero son con dólares. Esa es la moneda, pues mundial, ¿no? Comercial. Con la que se Ujú. comercializa todo. Entonces, eso lo que hace es que el país, económicamente hablando, se siga fortaleciendo, ¿sale? Ok. Entonces, con toda esa referencia, vean, estamos hablando de una primera materia que ya vieron, micro y macroeconomía, ¿sale? Así es. Entonces, aquí importante de esto es que te lo mencionan los antecedentes de los proyectos de inversión. El desarrollo económico de un país fuertemente cimentado en su grado de competitividad, esto va en función de qué, de la parte tecnológica, de la parte productiva, ¿sí? De la investigación, de todo lo que como país producimos, generamos riquezas, ¿no? Dentro del país. Eh, Hay un ente muy importante que tiene que administrar muchísimas cosas, ¿sale? Que es el gobierno, en temas de inversiones, ¿ok? Por eso se dan cuenta en todos los partidos políticos muchas veces de sus plataformas, es decir, de sus propuestas que hacen a toda la población para que voten por ellos, va en función de las inversiones, ¿sí? De atraer más inversiones. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es que con esas inversiones lo que se busca es generar más proyectos en donde se pueda invertir un recurso que es dinero y con eso se puedan generar más empresas, ¿sale? Se puedan generar más productos, más servicios, y por lo tanto, para que si se crean más empresas, ¿qué va a suceder? ¿Qué necesitan las empresas para poder producir? Van a generar más empleos. Exacto. Ese es otro indicador de una economía bien establecida, ¿sale? Cuando la población económicamente activa, ¿de acuerdo? Está eh, satisfecha, ¿no? O sea, es decir, sí se está cumpliendo que pues la población que puede trabajar lo está haciendo y tiene un ingreso, ¿sale? Entonces, todo eso es un modelo económico que al final, ¿qué sucede cuando al contrario no existe eh, inversión en un país? No hay más empresas, no hay más productos, ¿no? Y es algo que estaba muy cerrado en las economías antiguas y que, pues por eso a Cuba, pues, ¿qué pasa con los cubanos? O sea, se lanzan al mar y pues a donde los lleve el mar y a ver si llegan a Estados Unidos o lo más cercano para poder pasar y a veces hasta se quedan ahí, ¿no? Arriesgan su vida. O los migrantes, sobre todo ahorita los venezolanos, ¿qué está pasando con su economía? Es tanta la escasez que pues no les importa morirse en el camino por tener una vida diferente. ¿Me explico? Entonces, todo eso sucede a raíz de que cuando no tenemos estos detalles que parecieran muy simples, una economía se cae y trae muchísimos problemas sociales, políticos, económicos, o sea, es un tema muy complicado. Por eso, aquí un dato interesante. eh, la IAIDT, que significa la investigación aplicada y desarrollo tecnológico, eh, es algo que se tiene que hacer en todos los países. Es decir, de toda la riqueza que se genera en un país por la producción que se haga, se tiene que destinar parte de esa riqueza para eh, generar más investigaciones que puedan ayudar a generar más tecnología y con esa tecnología generar más producción, ¿sale?
y también generar más negocios, más empleos, o sea, todo este tema económico que estamos platicando, ¿sí? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, Lili, Chris, Eli. Ni una, profe. Ok, No, No. ninguna. de acuerdo. Fíjense algo también interesante. La OCDE, que es la Organización para el Desarrollo Económico, ellos recomiendan, a todos los países invertir al menos el 1% de su PIB, de su Producto Interno Bruto, ¿sí? Toda esa riqueza que se genera, ¿sale? Se invierta en esto, en investigaciones, en generar nuevos proyectos, ¿sí? Para generar nuevos negocios, nuevas empresas, nuevos productos, nuevos servicios, o sea, eso es lo que se recomienda. Y algo interesante en México, lo que nos ha pasado, es que prácticamente del Producto Interno Bruto solo se destina el 0,3, es decir, ni siquiera la mitad de lo que se recomienda por parte de la OCDE, ¿sale? Entonces, ¿eso qué significa? Que en tema tecnológico, en tema de innovación, estamos muy rezagados en nuestro país. Prácticamente toda la tecnología que tenemos hoy en nuestro país, en las empresas, toda la exportamos, la importamos, perdón. Todas se, a lo mejor tenemos aquí algunas ensambladoras, manufactureras, así como lo mencionaban, pero aquí no se produce nada de tecnología, no hay nada. Incluso hasta ¿han visto esas máquinas de las tortillas? Sí. Sí. Hasta esas máquinas, ¿de dónde creen que es? ¿De dónde creen que son? Y ya son súper viejísimas. Y ¿Dónde se puede ser? crearon aquí en México, las máquinas de las tortillas inicialmente se crearon aquí en México. La tecnología se trajo de España. O sea, ni siquiera fue inventada o sea, nacionalmente no, sino toda esa tecnología o esas ideas se trajeron de otro país. Bueno, porque, pues bueno, ya sabemos nuestra historia, pero Claro. de ahí surgió todo. Entonces, tecnológicamente no hemos creado nada, no hemos innovado nada como país y eso se debe a que, hablando de la materia de proyectos de inversión, se tiene que destinar eh, como bien lo menciona aquí, una parte de esa riqueza que generamos como país en inversiones para generar más tecnología, nuevos productos, servicios, generar más empresas que nos permita dar más trabajo, etcétera, ¿sale? Eh, de esta parte de la investigación aplicada y desarrollo tecnológico, la IAIDT, lo que también se recomienda en esas investigaciones es que el 80% de esa inversión que se haga en investigación y desarrollo tecnológico tiene que ser por parte de las empresas privadas. Aquí viene otro punto importante, porque no conviene a un país que no haya una alianza entre el sector privado y el gobierno. Siempre debe haber debe ser algo armónico. Es complicado, sí, porque también a veces el sector privado se quiere aprovechar de los recursos que tenemos como nación y se quieren salir por otro lado y pagar menos impuestos y ver cómo se salen con la suya para poder tener más beneficios. Eso es lo complicado a veces entre la relación gobierno y sector privado. Pero lo relevante es eso, siempre tener eh, esa comunicación entre el sector privado y el gobierno para que precisamente se busque implementar esto, que la mayor cantidad de lo que se tenga en las empresas se le dé la oportunidad para que a lo mejor sí con subsidios o con descuentos tributarios, es decir, tema de impuestos, se puedan exentar en caso de que a lo mejor exista una inversión a ciertos proyectos o prueban ciertos proyectos o inviertan en algún nuevo negocio o algo, no sé, o sea, para acrecentar, porque eso es lo que se buscaría. Y hoy aquí en México no existe eso, ¿sale? Normalmente de donde sale todo el recurso para poder invertir en nuevos proyectos, nueva tecnología, nuevas cosas, del gobierno, ¿sí? Que aún así es mínimo. Cada año lo que hace el gobierno es un presupuesto de egresos, ¿sale? Ese presupuesto de egresos, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace en la Cámara de Diputados? Que son los que lo aprueban, ¿eh? ¿Qué hacen con eso? ¿Para qué lo hacen? Para la inversión de programas Exacto. ¿De que dónde se sacan ese que tenga. dinero?
¿Ese dinero de dónde del, sale? de los impuestos. Exacto. De los impuestos, ¿no? Que todo lo de los impuestos radica a través del PIB, ¿no? De todo lo que se produce. Todo tiene impuestos. De ahí se saca esa riqueza económica que tiene el gobierno. Y aquí en nuestro país es al revés. Lejos de impulsar que sea el sector privado el que haga las inversiones para poder seguir generando más tecnología, para que hagan más investigaciones, se promuevan más negocios, etcétera, el gobierno destina parte de los egresos que tienen de este presupuesto de año con año a la investigación, a la educación, etcétera. Que aún así es mínimo, ¿eh? Si se dan cuenta de lo que decíamos aquí, a lo mejor suena poquito, de lo que te recomienda la OCDE, que es el 1% de tu Producto Interno Bruto, pero hablamos de miles de millones bueno, aquí de pesos, en otros países de otra moneda, ¿no? Pero solamente aquí se invierte el 0,3% del PIB, tanto por parte del sector privado y del gobierno, que en conjunto hacen esa inversión en la parte de investigaciones y desarrollo tecnológico. Y entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando pues prácticamente no funciona tal cual como se recomienda que se haga esta investigación o esta inversión en estos nuevos proyectos, pues por eso es que tenemos a veces incluso en nuestro país fugas de cerebros, ¿no? ¿Qué es eso? Pues que a lo mejor hay gente que tiene muchas buenas ideas y se van a otros países a poderlas desarrollar. Algo que se criticó mucho a Guillermo González Camarena. ¿Saben quién es Guillermo González Camarena? Sí, profe. ¿Quién Sí, es? el que inventó la televisión a color, Y él es mexicano. Bueno, era mexicano. mexicano. A él se le criticó mucho, ¿no? ¿Por qué? Pues básicamente porque él no quiso ser malichista, bueno, así como con esa ideología, ¿no? Pues yo no me quiero salir porque en Estados Unidos sí lo querían traer para poder eh, investigar más a fondo esa innovación que hizo a nivel mundial, ¿no? Y entonces seguramente con esas aportaciones y con esa inversión de recursos, porque iban a darle más recursos, se pudo haber hecho lo que tenemos hoy de tecnología con esas pantallas planas desde 10, 20 años antes. ¿Me explico? Es decir, hubo un rezago tecnológico cuando pudo haberse adelantado mucho más. Lo que hoy tenemos en esas pantallas, ¿no? Las que hoy cada vez tienen alta definición, etcétera, eso lo hubiera obtenido 20 años antes, ¿vale? Pero bueno, ese es otro tema que lo que les comentaba aquí es qué es lo que sucede cuando no hay o sea, en nuestro mismo país no se busca, y ojo, no estamos diciendo que solamente es el gobierno, como lo dice aquí, se tiene que buscar dar esa armonía con el sector privado para que sean incluso ellos los que aporten más en innovación, ¿sale? Que Bueno, apuesten por más pero es que a lo proyectos, mejor el etcétera. sector privado Ujú. no invierte porque estaría arriesgando su capital Exacto, pero aquí por eso te digo, es donde y tendría que haber una comunión con el gobierno no para tendría. incentivar tema de impuestos, ¿no? Exacto, Que ese es el tema. exacto, exacto. Sí, por eso es lo que decía, a lo mejor Sí, las leyes no estarían a favor de las empresas y entonces ellos optan por mejor no invertir más que en lo que ya está establecido y no en la investigación o en la tecnología, ¿no? exacto. O sea, y cosas tan simples que dices en verdad, o sea, lo que yo creo que ya se los comenté a ustedes, pero en mi punto de vista fue un gran error lo que se hizo con lo del tema de los sellos, ¿sí? Porque no fue de una manera bien pensada de cómo, o sea, yo no estoy en contra de la idea que eso está bien, favorecer el tema de salud, etcétera, pero el cómo lo hicieron fue un gran error porque eso afectó a las empresas, al sector privado. O sea, imagínense cuántos millones de pesos les costó quitar todas esas empaques, esas envolturas para las que ya tenían para poder ahora poner la de los 3 sellos o 2 sellos o el sello que correspondiera. O sea, fue un despilfarro de dinero. Y, y, ¿Me explico? Cuando pudo haberse hecho y de otra aparte manera. no funciona como tal. Exacto, bueno, le decía, es donde aquí, esos son temas políticos, o sea, yo tampoco quiero decir que estoy en contra o a favor de muchas cosas, claro, cada uno tiene su ideología, no se trata de eso, pero lo que sí quiero que entendamos es la importancia que tiene el poder incentivar las inversiones. Sí tiene que ver mucho la parte del gobierno.
Pero ahora, si nosotros como administradores, ustedes que están formando como administradores de empresas, ¿sale? Les toca estar en una empresa privada, ¿sí? Quiero dejarles claro ese mensaje, que es importante tener un tema de inversión, ¿sale? Para poder impulsar más temas que te permitan como empresa seguir creciendo, pero también buscar las, incluso, ¿no? O sea, programas, hacer programas que te permitan también impulsar esto y que a lo mejor ahí sí, en ciertos puntos están, ¿cómo decirlo? Exentos de pago de impuestos, ¿sale? No sé, a lo mejor para aportaciones, hay un programa que hizo incluso el gobierno, les comentaba, ¿no? Jóvenes construyendo el futuro. Y a lo mejor personas que no tenían trabajo, pero lo que hace el gobierno es, oye, tú contrátalos, tú adiéstralos, tú hazles todo, o sea, enséñales todo y prepáralos, y yo les pago, ¿no? Y eso a la empresa no le cuesta, más que la inversión de sí, ponerlos, o sea, es un ganar-ganar, cosas así. O la otra, apostar a ciertos proyectos o concursos, que en muchos países sí lo hacen, aquí casi ya no. O sea, recuerdo que hace muchos años sí, oye, había sobre todo los bancos, sobre tal tema, inscribe tu propuesta, tu proyecto, bla, 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 o sea, pero no, no lo hay. O sea, es muy escaso eso. ¿Me explico? Y sí es lo que se tendría que impulsar. Incluso hasta con las más empresas, puedes hacer encuestas, puedes hacer eh, no sé, o sea, buscar hacer un concurso en donde te puedan dar hasta una misma mejora de algo que tú ya tienes y dar algún beneficio, lo que sea, pero invertir en eso y te va a ayudar a ti como empresa, ¿sale? Y adicional, pues también seguimos impulsando más proyectos que te permitan a ti aportar más al país, ¿no? Pero bueno, son temas como lo que quisiéramos que sucediera, no va a ser tan fácil, tan sencillo, pero por lo menos sí entender que es lo que se necesita hoy en nuestro país. Por eso, también, si ustedes como administradores les gustaría generar un negocio, ¿sale? Ser algo innovador y de ahí partir y generar más empleos, eso también está padre. Y eso es lo que también me gustaría que ustedes en algún momento, lo hemos platicado en otras materias, si es su deseo, pues sepan qué debemos contemplar como administradores para correr menos riesgos, porque cuando hablamos de una inversión, también estamos expuestos a perder esa inversión, ¿sale? Ese es el riesgo, y bien lo decía Eli, ¿no? A lo mejor no quieres correr riesgos y perder ese recurso, porque es finito, se acaba, ¿sale? Entonces, si no está bien aprovechado, por eso ustedes como administradores, es importante que ahora en esta materia vayamos viendo cada etapa, porque eso es de lo que se trata este tema, de cómo administramos un proyecto de inversión, cómo empezamos desde una fase uno 2 3 hasta concluir el proceso y entonces correr los menos riesgos posibles y hacer realidad este proyecto que ahora se vuelva ya algo implementado. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿Algún comentario? No, profe. Profe. Ok, listo. Pues bueno, esos son los datos, los antecedentes que tenemos sobre los proyectos y por qué es necesario impulsarlos. ¿Sale? Ahora, los conceptos que vamos a entender también es importante. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué es una inversión? Por lo tanto, ¿a qué definimos como un proyecto de inversión? Veamos el concepto de qué es un proyecto. ¿Me ayudas a leerlo, por favor, Eli? Sí, profe. Conjunto de datos, cálculos y dibujos articulados en forma metodológica, que dan los parámetros de cómo ha de ser y cuánto ha de costar una obra o tarea. Esta información de someter evoluciones para fundamentar una decisión de aceptación o rechazo. Exacto. Series de planteamientos encaminados a la producción de un bien o la prestación de un servicio. ¿Sale? Porque les decía, esto al final nos va a sumar al PIB, la producción que tengamos como país. ¿Ok? Entonces, pero algo que importante que te dice, un proyecto se genera con la finalidad de hacer una evaluación previa. Recordemos que como administradores tenemos un proceso administrativo que en verdad pareciera que es algo tan eh, constante que dices, oye, y simple, que lo mencionamos como administradores, pero tiene un porqué.
¿Cuál es nuestro proceso administrativo? ¿Cuáles son esas etapas del proceso administrativo? Arriba, arriba. ¿Cuál es la etapa número 1? ¿Qué hacemos como administradores? ¿O cuál es nuestra formación en el proceso administrativo? La planeación. Acuérdense, siempre la planeación. Después, ¿qué? ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? La organización, Exactamente, La organización. organización. ¿Qué sigue? Dirección y control. Exacto. Ese siempre va a ser nuestro proceso. Entonces, por eso un proyecto es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque necesitamos planear, ¿sale? Antes de que hagamos algo, y eso es para nuestra vida también, ¿eh? O sea, ni siquiera solamente es porque, digamos, somos administradores y eso lo aplicamos solo en las empresas. No, lo aplicamos en nuestro día a día. Antes de que hagamos algo, y se van a dar cuenta, ¿eh? Que poco a poco, por la formación que tienen, van a ser así. Yo me volví de esa manera, antes no era de esa forma. Hacía las cosas por hacer y ya no me importaba, ¿no? Pues ya pasará o ya saldrá o ya a ver qué pasa. No. Mejor ahora, para que algo suceda, necesito planearlo primero. Cuando planeo algo, aquí te lo menciona, necesito saber qué recursos necesito, ¿sale? Para cuándo los necesito, en qué cantidad, ¿sale? ¿Cuáles van a ser mis acciones para poder lograr lo que yo espero lograr? Y con eso, pues, tener un resultado el más acercado a la realidad. Es obvio que no tenemos una bolita mágica que nos diga todo lo que, pues, va a suceder en el futuro, pero entre mejor tengamos una planeación, se los prometo, vas a tener el resultado más esperado que tú tengas, que tú deseas, ¿sale? Ya no se va a convertir solamente en un propósito, en un deseo, en quiero, sino se va a hacer una realidad. Pero para eso es un proyecto. Un proyecto necesitamos generar una muy buena planeación en donde tenemos que hacer todo lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? De saber exactamente cuáles son los recursos que necesito, por cuánto tiempo y cuál es el resultado esperado. Y necesito evaluarlo. Porque, ojo, cuando yo voy a invertir algo que es mi recurso financiero, mi dinero, ¿qué esperas a cambio? pues Beneficios, ganancias. Exacto, beneficios. De tú lo que vayas a invertir, tú quieres un beneficio. Cualquier persona va a querer un beneficio, no te va a soltar dinero por soltártelo, ¿sale? Entonces, por eso aquí te dice algo importante. Hay que someter a evaluaciones para saber si se acepta o no, porque eso es importante, ¿eh? Tampoco puedo aceptar invertir en algo, ¿sí? Cuando el proyecto que yo ya estoy evaluando no me va a dar los beneficios que yo espero, ¿sale? Si no va a darme los beneficios que yo espero obtener, entonces se hace un rechazo de esa inversión. ¿Por qué? Pues porque si no voy a perder ese recurso, ya no lo voy a recuperar, ¿vale? Ahora, ¿qué es la inversión? ¿Me ayudas a leerlo, Lili, por favor? No sé si alcances a ver. Sí, profe. A ver. Inversión o aportación de recursos para obtener un beneficio futuro, conjunto de recursos que se emplean para producir un bien y o un servicio y generar una utilidad. Así es. Muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de inversión es porque vamos a aportar recursos. O sea, normalmente podemos identificar recursos, pues necesitamos dinero, ¿sí? Pero también recursos que podríamos aportar para el proyecto puede ser si tengo un terreno, un edificio, si tengo maquinaria, tengo transporte, tengo equipos, computadoras, o sea, todo eso también son recursos, ¿no? Espacios para poder operar, etcétera. A eso se refiere con recursos y eso tiene siempre un valor en dinero. Acuérdense que en la contabilidad sale todo esto que te acabo de contemplar, en donde se clasifica, por ejemplo, el dinero. ¿Qué es? ¿Un eh, activo o un pasivo? es un activo. ¿El dinero qué es? ¿Un activo circulante o un activo fijo? Puede ser circulante. Sí, es circulante. Es circulante, ¿cierto? Sí, Ahora, un edificio, un terreno, una camioneta, muebles, equipo de transporte, ¿eso qué es? un activo Activo. fijo. Es un activo fijo, ¿cierto? Entonces, todo eso es importante y es necesario contemplarlo porque voy a necesitarlo para poder hacer lo que te dice ahí,
producir un bien o un servicio. Entonces, antes de que yo ya disponga esos recursos y empiece a operar algo, necesito hacer todo esto del, ahora sí, un proyecto de inversión, una planeación de lo que yo necesito hacer con esos recursos y el beneficio que espero obtener de ellos. Si es con los beneficios que yo sí quiero y se van a dar, porque así, de acuerdo a la evaluación que voy a hacer, que eso es lo que vamos a ver en la materia, ¿no? Si me va a permitir tener el beneficio, le entro y invierto. Y puede ser que seamos varios socios y le queramos entrar eso porque al final el beneficio es el que esperamos. O también es importante, no necesariamente todos los proyectos que estemos analizando van a ser viables, pero para eso se hace esta actividad, para que no desperdiciemos recursos, sino tener una idea previa de que nos va a brindar un beneficio. No, ojo, les digo, no, eso no es una bolita mágica que te diga exactamente qué va a pasar en el futuro, pero entre mejor hagamos una planeación de tus recursos, ¿sí? Hagamos una muy buena proyección de lo que se espera obtener de beneficios por parte de vamos a tener claramente sí un beneficio como el que se esperó tener desde un principio, ¿vale? Entonces, el proyecto de inversión, ¿qué es? Eli, ¿me ayudas a leerlo, por favor? Sí, profe. Proyecto de inversión es un plan al que se le asigna determinado monto de capital y se le proporcionan insumos para producir un bien o servicio útil. Listo, muchas gracias, Eli. Si da cuenta, aquí te lo dice ya más claro. Es un plan, ¿sale? Es un plan que todavía no hemos, o sea, o sea, imagínense que nosotros queremos hacer un proyecto de inversión en X producto, ¿no? O X negocio, el que sea, el que ustedes piensen. Y cada uno va a aportar 100,000 pesos. Y además, algunos de nosotros vamos a aportar tal vez un terreno, muebles, equipo, computadora, lo que sea, ¿no? Pero antes de empezar a ponerlos ya a disposición para el negocio y sí ponerlo en marcha y empezar a generar gastos y costos para una producción o para generar el servicio, hagamos esto, un proyecto de inversión, un plan de cómo se aplicarían esos recursos, qué es lo que se espera obtener en el futuro de beneficio de y para ver si imaginemos que somos los cuatro, nos conviene lo que vamos a tener de beneficios y le entramos. Y si en la evaluación que hacemos no se obtiene el beneficio, y puede ser que sí tengamos un beneficio, pero no el que esperamos, lo valoramos y decimos si le entro o no le entro. Antes de que a lo mejor hagamos algo sin pensar y al final no dé resultado este negocio y lo perdamos todo. ¿Me explico? De eso se trata. Para esto es esta materia. ¿Dudas de esto? No, profe, ¿No? no. Bien, ya se nos va a acabar el tiempo, nos quedan 3 minutitos. Ahora, el siguiente punto es importante, la pirámide de Maslow. Pero bueno, de esto, ahorita, ¿para qué les voy a explicar lo de la pirámide de Maslow? Primero, una historia que me gustaría que me dijeran a qué hace referencia la pirámide de Maslow. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué nos explica este modelo? Bueno, en la pirámide de Maslow, cuando lo vimos en su momento, es hasta arriba, pues está bueno, más o menos me acuerdo, estaba como la dirección y iba hacia abajo, ¿no? Abajo pues son como todos los empleados y así va subiendo poco a poco, pero no estoy No. segura, profe, no me acuerdo. No, la pirámide de Maslow tiene que ver con algo psicológico, de temas de psicología, que puede ser psicología industrial, ahí lo podemos aplicar, Cris. Ok, Hablamos de las necesidades, es porque cierto. Ya de aquí vamos a partir, sí, ¿sale? De las necesidades. Entonces, tenemos necesidades básicas o fisiológicas, que esas son, sin esas necesidades cubiertas no podemos vivir. Por ejemplo, necesitamos comer, necesitamos respirar, necesitamos dormir, ¿no? Por reproducirnos, tenés una necesidad, etcétera, ¿no? Cubriendo esas necesidades que son fisiológicas o básicas, siguen otras, que son las de seguridad, ¿no? Y así sucesivamente.
Tenemos otras también que son las sociales, las de autoestima y las de autorrealización. Entonces, para cada una de estas necesidades que hay, ¿por qué es importante conocer esto? Porque de ahí surge, ¿sí? El que tú identifiques cuál sería un buen plan de negocios. ¿A dónde me puedo enfocar? ¿Qué negocio sería viable? O con el que podemos correr menos riesgo, o el que podría tener mejor funcionalidad, por así decirlo, en la localidad en donde yo quiera ponerlo. ¿Me explico? Sí. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. Entonces, como ejercicio de clase, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Sí? Ustedes piensen, ¿sí? Me lo van a mandar, como les decía la última vez, lo pueden hacer en Word y me lo mandan a mi correo, por favor. Todos tienen mi correo, ¿verdad? Sí. Sí, es Sí, profe. cesar-arenales@hotmail.com. De todos modos, se los pongo aquí en el chat. Bueno, ahorita en el grupo, ¿va? Y me van a poner ahí cuál sería su idea, ¿sí? De acuerdo a las necesidades fisiológicas que hay, o seguridad social, etcétera, todas las necesidades. ¿Qué tipo de producto o servicio te gustaría emprender? ¿Sí? Y para atacar, ¿qué necesidad? ¿Vale? ¿Qué tipo de producto o servicio te gustaría emprender? Es decir, generar un negocio de para satisfacer esa necesidad. ¿Y a cuál va dirigida? A las fisiológicas, a las de seguridad social, bla, bla, bla. ¿Vale? Ese es tu ejercicio. Piénsalo muy bien y me lo vas a escribir. ¿Y por qué? ¿Por qué te gustaría eso? ¿Cuál es la finalidad?